en esta secuencia pues, de revisiones que estamos haciendo para mirar la parte del intervencionismo y las, revisarlo con el fin del fin práctico, de poder afianzar algunos conocimientos acerca de los diferentes procedimientos y poder, digámoslo, prepararnos para atender a nuestros pacientes y en caso de tal, de poder también presentar alguna validación de algún examen afuera, ¿cierto? Hemos pasado pues por la parte cervical, ahora venimos con la parte craneal que toca ahora la parte del bloqueo del ganglio pterigopalatino. Eh, no entra la parte de guía ecográfica, la menciono, y otras guías, pues porque lo primordial ahora en lo que tiene estas revisiones es pues como el abordaje fluoroscópico. En ese sentido, pues el más utilizado es el abordaje infracigomático, ¿sí? Cuando uno está, digámoslo, enfrentado a una técnica analgésica, uno debe preguntarse de manera práctica varias cosas. Uno, ¿para qué? ¿Dónde? O sea, ¿en qué parte anatómica? ¿Y cómo lo hago? La parte técnica. Sin olvidar también, digámoslo, el aspecto clínico, porque entre las situaciones de la ciencia básica, la anatomía, la fisiología y la parte clínica, pues una disparidad y una brecha. Entonces también la parte de la evidencia de las cosas que estamos haciendo en intervencionismo cobra pues, una importancia en estos casos. Entonces, en el bloqueo de la... no me quiere dar, espérate, a ver. Sí, ya pasó. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Pues algo sobre el sistema autónomo y el dolor, que tenga que ver con el sistema parasimpático, anatomía relevante, las indicaciones, evidencia y guías, técnicas y abordajes del bloqueo del ganglio pterigopalatino, complicaciones, algunas perlas acerca pues, del bloqueo. Pueden interactuar en algún momento dado, donde quieran participar o tener alguna pregunta, es importante. Tenemos que el ganglio pterigopalatino es uno de los 4 ganglios parasimpáticos del cráneo, tal vez el de mayor tamaño y es la masa de neuronas más grande que existe por fuera del cráneo, del cerebro. Es de vital importancia porque es responsable del albergue de las células ganglionares del relevo de la segunda neurona de la vía parasimpática en el cráneo, ¿sí? Además de esto, pues también conduce otras fibras de tipo simpático y fibras sensitivas que lleva el quinto par o el trigémino. Además de esto, pues se ha hablado bastante con respecto a este ganglio y a los otros ganglios parasimpáticos en el compromiso que tienen ellos en cefaleas trigémino autonómicas y algunas otras neuralgias craneofaciales. Entonces, para ver la importancia que tiene el ganglio pterigopalatino en la generación, no en la generación, sino en el acompañamiento de ciertas afectaciones cefaleas primarias, hipotrigémino autonómicas y neuralgias faciales, pues tenemos que entender que existe un arco autonómico que viene desde la periferia de manera antidrómica, conduciendo por algún estímulo a nivel periférico, llega a los núcleos del trigémino. Allí en los núcleos del trigémino, que es en el núcleo espinal principalmente, pues hay conexiones con el tálamo, el sistema nervioso central, y de allí pues un ciclo o un flujo que va al núcleo salivatorio superior, de allí por medio del nervio facial llega al ganglio pterigopalatino y va a dar esa eferencia parasimpática que va a generar lo que incluye lagrimación de las glándulas, secreciones mucosas de diferentes partes de la cabeza,
como a nivel de la orofaringe, de la nasofaringe, de la parte superior de la cavidad oral y de la parte del ojo, ¿cierto? La parte de la lagrimación. Esto pues obviamente también ocurre a nivel nasal, ¿sí? Por la segunda rama del quinto par, ¿sí? Y de la parte, perdón, esto es de los senos paranasales y esta es de la parte nasal. Entonces, entender que aunque no es claro si el ganglio pterygopalatino por sí solo sea un generador de este tipo de alteraciones, porque hay un debate si esto viene a nivel central del hipotálamo, si el estímulo que produce estas cefaleas trigémino autonómicas, específicamente la cefalea clúster, es el generador como tal, o si viene del sistema nervioso central, o si hay un factor periférico que es que es el que genera el arco de activación de ese sistema parasimpático. Sin embargo, sí se sabe que las neuronas parasimpáticas del ganglio térico palatino se activan y que la magnitud de la activación de este sistema parasimpático está directamente relacionado con la magnitud del dolor y la magnitud o la severidad de las manifestaciones clínicas del paciente. También vemos pues como en la parte, no solamente a nivel de la cara, sino que también a nivel de las meninges, la activación de las meninges por el estímulo que va a través del trigémino, produce el arco reflejo parasimpático, produciendo vasodilatación, extravasación de digamos, las sustancias proalgésicas y la generación de las cefaleas eh, primarias, ¿sí? Entonces no solo hay una inervación a nivel de las mucosas, sino que también maneja la parte vascular a nivel de las meninges, compartiendo, pues, digámoslo, un mecanismo importante en las cefaleas primarias trigémino autonómicas. Que es importante, como en el ganglio pterigopalatino, es primero que compararlo como si fuera una casa en venta, digo así, ¿cierto? Donde la casa en venta es importante el diseño, donde estás, ¿cierto? Donde es importante los vecinos, donde es importante también los muebles o el amoblado que tenga la casa y la seguridad que tenga la misma, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tenemos que la fosa pterigopalatina, donde se alberga el ganglio pterigopalatino, está, digámoslo, un poco cubierta por unas estructuras óseas, como es el zigoma y como es el ramus ascendente mandibular, con una vista obstruida, digámoslo así, para visualizarla. Tendríamos que retirar yo si logro aquí, espérate, yo... El Está buscando ese señalador. pointer. Estoy buscando el point. Ahorita hace cambio el Ya, ya, mouse. Eso, abajo. Ahí. ya, listo. Entonces tenemos la fosa palatina que tiene unos límites. El límite anterior es la parte posterior o superior infratemporal del hueso maxilar, la parte posterior que viene a ser el proceso pterigoideo, la parte del techo que viene a ser el ala del esfenoides y el seno esfenoidal. La parte más baja la vamos a ver en la siguiente filmina más clara, que viene a ser el hueso palatino, en la parte, la lámina, digámoslo, triangular o la lámina horizontal y los agujeros palatinos, como la parte de abajo. Y la parte medial es la lámina perpendicular del hueso palatino, ¿sí? Esos son los límites y el límite lateral realmente es la fisura
como tal, ¿cierto? Es la fisura donde se extiende y se comunica con la fosa infratemporal. Entonces, esa es la forma, digamos, el diseño, por cuáles son sus paredes, ¿sí? Y también vemos ahí cuáles son sus vecinos y cómo se comunican. Nos comunicamos con la fosa craneal media a través del agujero redondo del conducto pterigoideo, canal pterigoideo o ovidiano, ¿sí? Y inferiormente con la nasofaringe por el agujero, por el canal palatovaginal, ¿sí? Inferiormente con los agujeros palatinos mayor y menor, ¿sí? Y a la órbita a través de la fisura orbitaria inferior. Entonces esas son las comunicaciones. Tenemos un sistema aquí de protección, que digámoslo, es el enrejado de la casa, que son estos huesos, ¿sí? Tenemos los vecinos, la comunicación con los vecinos importantes y eso le da, digámoslo, un toque anatómico que es importante entenderlo porque vamos a ir hasta allá y lo que pongamos allá pues tiene una amplia comunicación con otras zonas de vital importancia. Tiene también comunicación acá con la nariz, con la parte, con la cavidad nasal a través del agujero esfenopalatino, ¿sí? Entonces, con su forma, con su diseño trapezoidal conoide invertido, ¿cierto? O le hablan pues como si fuera un vaso invertido, ¿sí? Eso nos da alguna facilidad para identificarlo en las vistas fluoroscópicas. Ahora veamos lo que es la parte medial, que pues no lo estamos viendo en la radiografía, pero no lo sabemos en la parte anatómica, está en relación con el cornete medio. Este es el agujero esfenopalatino, el foramen esfenopalatino. Esta es la lámina perpendicular, que es la pared posterior, pero esto visto desde medial, y esta es la lámina horizontal, ¿cierto? Que forma el piso. Aquí encontramos el seno esfenoidal, ¿sí? Está en relación con el techo. Entonces, esta parte la relacionamos con la pared lateral de la cavidad nasal, esta zona. Y es importante esto porque pues aquí esta relación nos va a ayudar a entender ahora porque consideran un bloqueo senopalatino a nivel monasal, aunque tiene un gran debate y una gran discusión a este nivel. Y esta es una vista para mirar la abertura inferior en la base, en los agujeros palatinos mayor y menor, ¿sí? Ahora veamos los muebles, o sea, lo que hay adentro, ¿sí? En la parte de los nervios parasimpáticos encontramos que a través del nervio facial, con conexiones a nivel del puente del núcleo salivatorio superior, eh, se utiliza la vía del nervio facial a través del nervio intermediario de Ruisberg, que es este, eh, llega a nivel del ganglio geniculado, donde se divide pues, en la cuerda del tímpano, y el nervio petroso mayor, que lleva las fibras parasimpáticas preganglionares. Como ustedes saben, en los preganglionares, en las parasimpáticas, las preganglionares son largas y las postganglionares son cerquita a la zona efectora, ¿sí? Son cortas, y en los simpáticos es al revés. Entonces aquí el nervio petroso mayor se va a unir con la parte simpática que ahora enseguida lo vamos a mirar y va a formar el nervio vidiano. Aquí llega por el canal vidiano y aquí hace sinapsis con las neuronas. Son el único sitio, o sea, el parasimpático que hace sinapsis a este nivel son las preganglionares parasimpáticas. El simpático pues viene de la columna intermedio lateral a nivel de T1, pasa, llega al ganglio cervical superior, allí hace sinapsis. ¿Sí? Estas son las cortas y ahí vienen las largas que se van por el plexo carotido interno y forman el nervio petroso profundo que se une con el petroso mayor y forman el nervio vidiano, pero estas fibras que son en verde acá no hacen sinapsis, sino que pasan derecho y acompañan los nervios sensitivos, ¿sí? Ya a nivel del ganglio, pues encontramos diferentes nervios, encontramos por el agujero redondo la segunda división del nervio trigémino, ¿sí? Encontramos el nervio esfenopalatino, que es una rama directa del ganglio, ¿sí? Ramos nasales,
está el ramo infraorbitario, que es de la segunda división del trigémino. Los nervios, nervio, ¿cómo es? Incisivo, perdón, el, eh, se me va este nombre de este nervio, Doc, Palatino. palatino, eso, palatino. No, no, el palatino son estos. Estos son los que van a los dientes. Este es el superior. Alveolares. El lingual, Ah, alveolar, sí. alveolar superior. Gracias. Muchas gracias. Alveolares superiores. Entonces, ustedes ven acá, esto es una red nerviosa que está compuesto por el sistema simpático parasimpático y funciona pues como una unidad de relevo importante al parasimpático y un paso a los otros sistemas somáticos para llevar la parte de la sensibilidad a esa parte mucosa. Ahora, hay unas variaciones y esto es importante yo creo que a la hora de hacer intervencionismo porque este ganglio puede tener una partición y esa partición eh, puede alterar, digamos así, los resultados en el intervencionismo, principalmente en la parte de radiofrecuencia, porque si tenemos en cuenta que un ganglio esfenopalatino mide de 3 a 5 milímetros, tenemos pues que puede estar dividido, puede estar partido. El más frecuente es que no esté partido y que el nervio vidiano o el conducto pterigo-palatino llegue en la parte superior, en este caso, y el 20%, que es el segundo, pues como más frecuente, está partido y el nervio vidiano llega en la parte inferior. Y tenemos en cuenta que una aguja de radiofrecuencia pues mide 1 milímetro, pues probablemente, dependiendo, vamos a obtener mayor o menor, digámoslo, beneficio y podríamos mirar la necesidad de variar un poquito la técnica de acuerdo a los resultados. Pero esto tiene una implicación anatómica importante. El más frecuente pues y afortunadamente porque pues estamos dirigiendo el intervencionismo hacia un solo sitio. Aunque pues no se niega la cuestión que existe, pues obviamente entre estos que están partidos pues hay comunicaciones y pues también la efectividad no se va a ver afectada de una manera importante. Otras relaciones importantes es porque pues allí hay unos vecinos, digamos, los vecinos peligrosos a la hora del intervencionismo, digo yo, porque nos van a traer algunas complicaciones o pueden estar relacionados con algunas complicaciones en el sentido que es bastante inervada esta zona por la arteria maxilar interna, principalmente el tercer tramo, ¿cierto? Primer tramo aquí en el cóndilo, el segundo tramo a nivel del ramo mandibular y el tercer tramo pues a nivel del ganglio pterigo-palatino, de la fosa pterigo-palatina y da pues una rama terminal total que es la esfenopalatina y una rama infraorbitaria que es importante en el caso de hematomas, ¿sí? Principalmente hematomas retrovulvares. Fíjense la dirección que lleva, oblicuo, y más ubicada en la parte anterior de la fosa, ¿sí? Sin embargo, no solamente es llegar acá y tener el riesgo, sino que a estos niveles, si por los abordajes que son a nivel de la escotadura de la mandíbula, pues también tener riesgo estas arterias. Y un sistema venoso bastante nutrido que forma el plexo pterigoideo temporal, que recoge pues la sangre y se forma allí pues este plexo que también es importante. Viendo ya la parte anatómica, vemos los posibles accesos de intervencionismo, podemos llegar, digámoslo, a esa casa a través de unas puertas. Esas puertas son la vía la más utilizada con fluoroscopia y para radiofrecuencia es la vía infrasigomática, la vía suprasigomática más utilizada con guía ecográfica. La vía transnasal pues tiene su debate para discutir, principalmente en la parte de lo tópico, ¿no? Los dispositivos que se han desarrollado principalmente en Norteamérica, el TX360, el Alivium,
y el Erfenum, que son para aplicar, son como catéteres para aplicar y bloquear supuestamente el ganglio pterygopalatino, pues tiene su controversia en este nivel, pero sí se puede hacer por vía naso, eh, pues como una ayuda de nasofibrio, ¿cierto? Y la vía pues, inferior que la utilizan más que todos los odontólogos a nivel de los agujeros palatinos. ¿Cuáles son las indicaciones para el bloqueo? Pues viendo toda esta parte de la fisiología y del reflejo trigémino autonómico, vemos que la principal indicación y tal vez la más importante son las cefaleas primarias trigémino-autonómicas, pero también por su fisiopatología y por su compromiso también importante a nivel del reflejo trigémino autonómico. Hay migrañas que también tienen ese componente, también tiene una indicación, ¿sí? Los síndromes dolorosos orofaciales intratables, pues como esa parte se dice intratable, usted tiene una posibilidad, tenemos una posibilidad, no es la mejor evidencia, pero es una posibilidad. Y en cuanto a la parte de radiofrecuencia, es principalmente para los pacientes que tengan una respuesta positiva a la parte del bloqueo. Entonces, estas son las indicaciones más importantes. Sin embargo, pues hay una multitud de, de indicaciones que han surgido sin una evidencia que la soporte mucho, pero en síndromes miofasciales, en fibromialgia, ¿cierto? En dolores cervicales. Entonces, para cefaleas pospunción, aunque ya pues, hay un gran debate en cuanto a esto, la parte del manejo de la cefalea pospunción, y en cirugías de los senos paranasales y de la parte pues, eh, orofacial. En cuanto a la evidencia, pues nosotros yo como integrante pues, del grupo de la WIP, pues soy más seguidor de las guías que lleva esta sociedad. Hay dos versiones, la del 2009 y la del 2018, que es la del 2018 es una actualización donde nos hablan principalmente según los estudios sistemáticos, en el 2015 por una institución privada de Kleinen en Inglaterra, en York, pues hicieron una revisión sistemática, pues, y también encontraron que, uno, en la de 2009, el dos, que hay una recomendación débil, ¿cierto? Que esa recomendación débil también quiere decir que la evidencia es muy limitada, es pobre, hay de mala calidad la evidencia, pero que existe un más, ¿cierto? ¿Y ese más qué significa? Ese más significa que hay un consenso entre los expertos donde dicen pues que en vista digamos, de las posibilidades de acceder de una manera adecuada y segura a estas zonas, que podría tratarse analizando los riesgos y beneficios del paciente y las posibilidades terapéuticas que se han agotado con los pacientes, podría ser una opción. Entonces no se descarta del todo. En los grados, ya en el grade que es después, después del 2012, creo que es 2015, sí, grade 2015, la evidencia se analiza de una manera diferente y se encuentra pues que análisis de todo esto que es muy poco porque predominan los estudios de casos, de series de casos. eh, entonces, pues la evidencia es muy baja, pero esto no significa que en evidencias bajas, si la posibilidad de que los riesgos para el paciente sean menores, de que la accesibilidad sea fácil y que los efectos secundarios sean, digamos, los manejables en cuanto al balance riesgo-beneficios, podría utilizarse. Esta es para mostrar la guía que tenemos de acuerdo al diagnóstico. La, la del 2018, que es la última, ¿sí? La evidencia que tenemos en la recopilación de la literatura de la CIP,
nos dicen pues que la evidencia realmente está muy limitada, eh, casi que relacionada con casos de series, con series de casos, perdón, y, y cohortes pues de muy baja potencia o muy baja calidad con pocos pacientes. Esto es de esperar en este tipo de bloqueos y en este tipo de enfermedades, porque la incidencia, digámoslo, de las cefaleas trigeminautonómicas, principalmente la clúster, pues es muy baja, entonces no van a tener casos con muchos pacientes, por un lado, y conservar el ciego en los estudios de intervención es complejo. Entonces, obviamente, la evidencia es creciente poco a poco, pero es lenta por el número de casos que se presentan. Finalmente, entonces, con la evidencia baja y muy baja, podemos tener, digámoslo, una poca confianza en que el efecto real se acerque con el efecto o que esté cerca al efecto observado, ¿sí? Y que puede ser incluso diferente, pero a pesar de todo esto, las recomendaciones que sean, aunque son débiles y muy débiles, nos dicen que podría ser usado o podría ser considerado al menos, dependiendo del caso clínico en que se presente. Listo. Este de pronto es la revisión sistemática de las más grandes que hay, 2017, el Journal de Headache and Pain de 2017, el Dr. Hu, sus colaboradores. Sin embargo, es interesante ver que a pesar de que se encontraron 83 estudios, de esos 60 de bloqueo fenopalatino, 15 de radiofrecuencia y 8 de estimulación, solamente 23 estudios fueron un poquito mejor de casos, de series de casos. Eso nos elimina casi todos los de radiofrecuencia porque solamente hay uno que lo tomaron en estos 23 y es una cohorte prospectiva, ¿cierto? Entonces el nivel de evidencia que aporta a este nivel pues es relativamente limitado. Vieron que la evidencia más fuerte es para la cefalea en racimos, eh, porque los estudios, igual como estamos comentando, es una pequeña escala, y la evidencia muchísimo menos robusta en neuralgia trigémino migraña y dolor postquirúrgico. ¿Qué pasa con estos estudios? Y que lo vamos a ver más adelante en cuanto al bloqueo por vía nasal. Que de estos estudios, de estos 23 estudios, 2 estudios son bloqueo transnasal. Entonces, esos estudios son los mejor hechos, los mejor realizados, los más aleatorizados doble ciego, pues porque la técnica es más fácil de tener el ciego en este tipo de intervenciones que son menos invasivas. Entonces, la evidencia puede reportar algo bueno a partir de estos estudios, pero que dejan la incógnita si realmente se define que los bloqueos transnasales no son un verdadero efecto. En el ganglio pterígo palatino podría haber una alteración ahí de las conclusiones. Entonces, a pesar de que, digámoslo, hay una deficiencia en la evidencia científica por todas las razones que les digo, por los problemas que ha tenido este estudio, sobre todo en que solo utilizan pues 3 bases de datos, en que los casos de serie solamente producen un sesgo de publicación hacia un resultado positivo sin realmente serlo, ¿sí? Y que el efecto pues, de la real eficacia está muy lejos de lo que realmente se ve en la intervención. Finalmente, pues a pesar de todo esto, dice pues, que los bloqueos para la cefalea en racimos es B, o sea, es moderado, ¿cierto? Que los beneficios superan los riesgos, pero para las otras condiciones son tipo C, ¿sí? En radiofrecuencia, en bloqueo y en neuroestimulación. Sigue conservando la B, o sea, pues, ¿cierto? En radiofrecuencia y neuroestimulación, porque no tenemos otras, digamos, otro tipo de situaciones. En neuroestimulación, pues sí hay un estudio aleatorizado y controlado, que es positivo, pero tiene muy pocos pacientes y realmente entonces el efecto no se puede evaluar de una manera consistente, pero es lo que hay.
Entonces nos da una evidencia moderada que nos da pues como para a favor de su uso en contra de los o en el balance con los riesgos. ¿Sí? Ya con respecto a la técnica, hablando de la técnica, tenemos pues una monitoría básica necesaria, ¿cierto? Porque este ganglio es ricamente, tiene una inervación ricamente parasimpática que puede generar muchos efectos secundarios cuando se bloquea o cuando se le hace radiofrecuencia. Ten en cuenta pacientes que vienen tomando también medicamentos que produzcan bloqueos del parasimpático, ¿no? Aquellos que tienen efecto anticolinérgico, los antidepresivos y todos estos, porque pueden potenciar. El anestesiólogo que nos acompaña o nosotros mismos, si somos los que damos la sedación, pues tener en cuenta esto. Una monitoría cardiovascular es importante, pues con cardioscopio básico. La preparación estéril de los campos fenestrados, y muy importante esto de fenestrados, nosotros lo hacemos así porque es importante exponer el ojo del lado donde estamos realizando el procedimiento, porque hay que observar el ojo ante la posibilidad de un hematoma retrovulvar. Entonces, generalmente, la recomendación no tapar todo el paciente. El fluoroscopio, pero también es posible con eco y con TAC. De hecho, los estimuladores se ponen, o los estudios que hay, son la aplicación por TAC. La aguja espinal o bisel corto, pues la aguja espinal generalmente la de 9 centímetros que utilizamos, cortante o no cortante, parece que la aguja que es de bisel corto pues tiene menos posibilidades de alteración, de lesiones vasculares. Anestésicos locales, esteroides más o menos, sí, si vamos a hacer un bloqueo diagnóstico pues solamente con anestésicos locales. Los esteroides pueden ayudar si es algo, digámoslo, con un fin terapéutico, pero no es una obligación, ¿cierto? El medio de contraste no iónico y un equipo de radiofrecuencia. La posición del paciente. Usualmente hay unos intervencionistas que les gusta dejar la cabeza sin fijar y la mueven y ponen el fluoroscopio fijo. Fluoroscopio fijo, cabeza móvil. Yo prefiero, y en la experiencia que tengo con respecto a esto, es fijar la cabeza y más bien mover el fluoroscopio, porque el paciente está sedado y incomodarlo moviéndole la cabeza, ¿sí? Eh, y con la punción el paciente se mueve, entonces tener la cabeza móvil nos hace perder de pronto el blanco y mayores riesgos de entradas y salidas de la aguja con toda esta parte vascular que ustedes ven allí. El fluoroscopio se utiliza básicamente dos proyecciones, AP y lateral, ¿sí? Con el fin de identificar qué, ¿cierto? Entonces ahí es donde estamos. Tenemos que la fluoroscopia en lateral digamos, en el abordaje inicial se hace una proyección lateral donde vamos a mirar, ¿cierto? El seno maxilar, y al ver la parte posterior o la pared posterior del maxilar vamos a encontrar esta estructura triangular en la parte posterior, y aquí estaría el proceso el pterigoideo, ¿cierto? Entonces aquí encontramos el vaso invertido o la forma de cono, ¿sí? Y es muy importante que esta estructura sea una sola, que no sea doble estructura, ¿sí? Tenemos que identificar las otras que habíamos visto en el cráneo que nos están obstruyendo, porque hay varias técnicas de abordaje, pero el abordaje se define según lo que veas. Acá se observa el proceso eh, coronoideo de la mandíbula, obstruye esta parte, pero aquí se ve una zona donde puede ser accesible por esta vía, como en plano coaxial, pero aquí está esta línea que es del proceso del cigomático que obstruye la parte superior donde vamos a llegar, ¿sí? Entonces, es importante identificar bien, y esto, digamos, en los exámenes que les hacen a los fellows a los médicos ya de dolor en la WIP, es identificar bien estas estructuras y saber bien la anatomía, tanto la anatomía en el cráneo como en la anatomía radiológica. Y la P es para observar prácticamente la pared lateral nasal, corresponde al hueso palatino, identificar los cornetes, el cornete medio y el cornete inferior,
porque esta es la zona donde vamos a llegar, ¿sí? Entonces, proyección lateral y AP confirmatoria, ¿cierto? Uno empieza en una lateral, avanza hasta más o menos la mitad y cuando ya llegue a la mitad del camino, pues, y vas hacia tu foco, haces una AP para mirar la llegada. También es importante para ubicar la aguja. Aquí la estamos ubicando en un plano coaxial con una pinza de Rochester. Nos da esa posibilidad de maniobrar fácilmente la aguja y ubicarla en la posición que queremos para llegar al objetivo. El abordaje anterior, como les mostré en estas imágenes pasadas, pues es el abordaje coaxial y no en todos los pacientes es posible, ¿cierto? En este punto se llega entre la coronoides y el borde inferior del hueso cigomático. Hay una ventana pequeña. Si esto se ve libre, pues podrías ingresar a este nivel y hacer un abordaje coaxial. Aquí estamos viendo el abordaje coaxial. Este abordaje es muy recomendado por varias razones. Uno, porque es menos doloroso para el paciente al no contactar la lámina pterigoidea, el proceso pterigoideo, que es doloroso al contactarlo. Dos, cuando llegas al objetivo, que es la fosa pterigo-palatina, es más fácil maniobrar la aguja cefálico-caudal según la respuesta que tenga la neoestimulación o según lo que desees. Si desees ponerlo más arriba o abajo, más caudal o más cefálico, por esta ruta es muchísimo más fácil hacerlo. ¿Sí? Bueno. Cuando no tenemos esta ruta, digámoslo, libre en la fluoroscopía, pues tenemos el abordaje eh, tradicional, que es el que primero fue descrito, que es el transcoronoideo, que se hace a través de la escotadura coronoides, ¿sí? Y no es un abordaje coaxial, es un abordaje que se hace la punción, obviamente se palpa el borde inferior del zigoma y se palpa la escotadura, se hace un abón y se dirige la aguja hacia medial, superior y anterior, ¿sí? Es importante pues tener la aguja con la punta doblada para poder frenar, digámoslo, el avance, porque si vemos que esta aguja va como avanzando de lateral a medial y hacia anterior, si continuamos en una dirección, lo que hacemos es pasar hacia el otro lado, chocar contra el maxilar, no lograr el sitio, o pasar cerca a la fisura orbital inferior, donde se encuentra alojada la arteria, pues del mismo nombre, perdón, la infraorbitaria y los riesgos que hay. Cuando llegas allá y haces tu proyección AP, observas pues, la llegada al objetivo a nivel del cornete medio, aplicamos medio de contraste para descartar ubicación intravascular y allí es donde ejecutamos pues, el procedimiento. Esta es la técnica transcoronoidea o tradicional. Para la radiofrecuencia se puede elegir cualquiera de las dos rutas, dependiendo del paciente en específico. Se debe obtener una estimulación por debajo de los 0.5 voltios y lo que debe sentir el paciente es una estimulación detrás de la raíz nasal. ¿Sí? El paciente la siente allí, no la debe sentir en la parte superior de la arcada dentaria, ¿sí? Ni en la faringe, ni en la parte del paladar, porque es que está en una ubicación alterada. Ahora les cuento cómo hacer la modificación. Se utiliza lidocaína al 1 al 2%, utilizar volúmenes inferiores a 2 mililitros cuando se van a utilizar anestésico local en esta zona, porque pues como vimos todos los vecinos y todas las comunicaciones, pues podremos tener complicaciones si agregamos volúmenes mayores. La radiofrecuencia se hace térmica convencional, pero se puede hacer con menos grados centígrados por una pulsada, ¿sí? Generalmente por 60 segundos está bien, a 80 grados centígrados, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo. Este es un paciente que previamente tenía una malformación arteriovenosa y había tenido pues que no lo vaya a confundir esto, porque pues obviamente hacer inyecciones en vivo para diferenciarla de otros, ¿cierto? Tienes un paciente así y tú inyectas y pues
Si se confunde con esto, dice, me fue arterial y no puedes entender bien lo que está pasando, pero si tú conoces a este paciente, esta lesión, pues tienes una inyección en vivo para mirar el anestésico local y después hacer la ablación. Sí. Complicaciones, yo creo que este es de las cosas más importantes a mirar, es como la parte final, y es que tener en cuenta que hay complicaciones leves, ¿sí? Hay complicaciones serias y hay unas complicaciones raras. Las que están resaltadas son las que he visto yo más frecuentemente en lo que llevamos pues, en la experiencia de este tipo de bloqueo. Las primeras tres realmente se presentan más en los abordajes nasales. La diplopia que también se ve pues, en la parálisis del sexto par. Les voy a explicar enseguida cuál es la fisiología de ese tipo de complicación. La náusea se puede presentar por efectos secundarios anestésicos locales o por digamos, el acceso a la red simpática y parasimpática, que es bastante rica en este sitio. Asociado a mareos, que son leves, edema local, obviamente por la punción, dolor local, una inyección, hiperestesia transitoria, que puede tardarse hasta 3 meses, y hematomas superficiales en la mejilla que son temporales y que pueden tardarse hasta 3 semanas en recuperarse. La infección de pronto es el más temido cuando atravesamos de pronto la pared nasal y vamos hacia la parte intranasal. Allí está la arteria esfenopalatina, se puede lesionar y puede generar epístasis, pero también puede generar infección porque allí pues hay contaminación nasal. No es muy frecuente, no nos ha tocado pues ningún caso, pero pues a tener en cuenta que si perforas la nariz puedes devolverte a seguir en tu procedimiento, pero si la perforas 2 veces, pues realmente tal vez parar el procedimiento. Lesiones del nervio maxilar, si haces una mala estimulación y lo que estimulas es el arco dentario superior. El dolor por desafrentación es supremamente raro, 0,6%, 6 por mil, muy raro. El hematoma retrovulvar les voy a explicar enseguida, es una de las complicaciones como más complejas en este sitio. La bradicardia, como les digo, por la riqueza de la red parasimpática, el llamado reflejo de Conen, ¿sí? Por la descripción de la persona que hizo pues, la publicación, con inestabilidad hemodinámica, que realmente es muy raro. La toxicidad por anestésicos locales, que siempre debe estar, tenerse en cuenta y tener todo lo necesario a disposición. Y la disfunción temporomandibular reportada en 2 estudios, probablemente por la punción de los músculos maceteros y los pterigoideos laterales que se encuentran cerca. Las muy raras, pero las dos las hemos tenido, la parálisis facial y la parálisis del nervio abducens, que nos da una diplopia. La parálisis facial, ahora la vemos en una secuencia que vamos a ver anatómica para que ustedes vean el curso de la aguja, para que entendamos el por qué se puede dar. La parálisis del abducens también la vamos a mirar. Entonces, vamos a hacer como unos cortes hacia adentro, desde lo más superficial hacia lo más profundo, para entender qué complicaciones se pueden presentar. Entonces, en la piel, obviamente, edema local, hay pues infección local, esto. Después pasamos a un plano más profundo y encontramos pues lo que son el macetero superficial, ¿sí? Y encontramos esta ramita, que es una ramita cigomática del facial. Cuando hacemos la infiltración en esta zona para entrar la aguja o la cánula, o a esta zona a nivel de la escotadura, pues se va a anestesiar este nervio o se puede lesionar también, y este es el que va al músculo periostario, ¿no? Y produce una parálisis del nervio facial, ¿cierto? Si infiltramos demasiada cantidad en la piel en esta zona, ¿sí? Entonces nos va a generar una parálisis facial periférica en este sitio, ¿sí? Bueno, seguimos viendo acá que pues si hay inyecciones en esta parte muscular puede haber dolores para la masticación, para el movimiento de la mandíbula, y entonces son complicaciones que se pueden ver en la parte. Vamos más profundo, ya quitamos el macetero superficial, vemos el macetero profundo y vemos otras arterias y venas que son las transversas faciales, ¿sí? Ramas de la temporal superficial, que pueden dar hematomas ahí locales, ¿sí? El macetero también puede dar dolor para la masticación, ¿sí?
vamos más profundo, quitamos el macetero y ya se empieza a mirar acá, ¿sí? La arteria temporal profunda y la arteria maxilar que viene por acá, la arteria maxilar interna y la temporal profunda con su vena. Entonces, en los abordajes aquí, en esta zona, pues pueden ser blanco fácil, esas estructuras vasculares que nos pueden llevar a hematomas locales, ¿sí? Quitamos las estructuras óseas y llegamos a lo que es el ganglio, a la fosa palatina y aquí vemos la dirección de la arteria, la tercera porción cercana acá, ¿sí? Y estos músculos que están, que son los pteriodeos laterales y el medial, que se utiliza más para el abordaje con ecografía, se pueden también, digámoslo, maltratar y producir dolor para la masticación y para la protrusión de la mandíbula. Entonces, todo eso es explicable. Para, digámoslo, para las complicaciones más temibles es el hematoma retrovulvar, esa es por la lesión de una arteria maxilar interna o una de sus ramas, la orbitaria inferior, y por eso es que se deben utilizar campos fenestrados, observar el ojo siempre que hagamos el bloqueo, porque tenemos, digámoslo, un paciente con una real complicación oftalmológica y que se debe resolver en los primeros 90 minutos de su ocurrencia. Observamos un globo ocular congelado, sin movimiento, con disminución del movimiento, con dolor ocular importante, con quemos, inyección conjuntival, alteración del reflejo fotomotor directo, no el consensual, o sea, que si yo estimulo acá, pues puede haber alguna reacción pupilar acá, pero esos son como los signos más importantes, edema periorbitario, incluso hematomas periorbitarios se pueden dar, sospecharlo inmediatamente, y obviamente se va a ver la proptosis, ¿sí? Y llamar al oftalmólogo, al que más cerquita tenga. Si vamos a hacerle una tomografía al paciente, pero no tenemos digamos, este recurso, no esperar, no dilatar la situación y hacerlo rápidamente porque es una verdadera emergencia. Tenemos una ventana terapéutica de minutos y requiere pues hacer una cantotomía lateral y una cantolisis para liberar la presión y el síndrome compartimental que puede afectar el nervio óptico y los músculos motores del ojo. Y la parte de la diplopia, que de pronto es muy bullosa y de pronto la pueden tener en estos pacientes, pues tener en cuenta que muchos textos le van a decir, no, es que por la fisura orbitaria inferior, que es esta, que se comunica con la fosa palatina, pues hay un texto que estuve leyendo y decía, porque es que ahí va el abducen o el sexto par, y eso es totalmente falso. En esa literatura la estuvimos revisando con la doctora Isabel Rojas y ella me explicó bien el mecanismo y lo entendimos. Y es que, pues, realmente la fisura orbitaria inferior y la superior, pues, están comunicadas, solamente las separa el anillo de zinc, que es la inserción de los músculos oculomotores, pero no son cerrados, sino que tienen fenestraciones laterales y cuando colocamos volúmenes altos o colocamos la aguja en la parte más superior de la fosa palatina en muy relación con esta fisura, pues el anestésico puede pasar por acá, obviamente pasa, si hay mucho volumen, puede pasar donde están el abducen y el tercer par y puede producir pues, parálisis del recto inferior, parálisis del abducen y puede producir este fenómeno que realmente puede durar entre 2 y 6 horas y no preocupa al paciente, simplemente pues ocurre y lo podemos y se puede resolver espontáneamente. Pero es importante porque les ocurre, ustedes dicen, ¿qué pasó aquí? Ya me baja. No, es algo que puede ocurrir. Cuanto a las perlas, yo siempre les utilicen un avance lento y tengan una punta doblada para poder avanzar paso a paso, evitando la entrada múltiple y redirección. La entrada múltiple y redirección es lo que más genera daño y trauma en los vasos. Entonces, tengan una entrada limpia con movimientos muy finos, solamente de giro de la aguja para evitar esos traumas, esos riesgos de sangrados, ¿sí? Cuando estamos haciendo radiofrecuencia, la estimulación de los nervios alveolares superiores, ¿sí? Y que nos da la arcada dentaria superior, nos indica que la aguja está pues, en una situación muy craneal y se debe reorientar la aguja de manera caudal y posterior. ¿Ve?
Lo otro es que la sensación de hormigueo en el paladar también es señal de que está hacia los nervios palatinos, que están hacia la parte inferior, y debemos orientar la aguja, entonces dirigirla a nivel craneal y anterior. ¿Sí? El abordaje coronoideo puede ser doloroso, lo que le estaba mencionando, pero es la opción en algunos casos en los cuales pues, realmente no se puede sino por esa vía. Porque la lámina pterigoidea, el proceso pterigoideo es ricamente inervado y es doloroso al contactarlo. Una cosa muy importante, y yo les pregunto acá si ustedes harían un bloqueo con una imagen en el A, ¿cierto? Si alguien dice haría un bloqueo en la imagen del A, pues eh, dígalo de inmediato, ¿cierto? Si lo harían o no lo harían. Bueno, pues está muy bien. No se haría ni en el A ni en el B. Se me pasaron todos los positivos y no les pude preguntar del segundo, pero se ven imágenes dobles, ¿cierto? Aquí se ve imagen doble y aquí se ve, esta es una fosa, probablemente la del otro lado y esta es otra. Entonces, que siempre tengan una imagen clara de la fosa palatina para poder hacer el abordaje. Este es un abordaje coaxial, porque mira que no viene de la escotadura, sino que viene inferior, pero es un poquito caudal, ¿cierto? O sea, cada paciente nos va mostrando, ¿cierto? Pero la idea es que se avance hasta ese sitio. No realice el procedimiento hasta que no estén superimpuestas las dos fosas, eso es importante. Con lo otro es que hay a veces pacientes que tienen estos procesos coronoides de la mandíbula muy prominentes, como el síndrome Jacobson, donde hay una articulación entre el zigoma y la apófisis coronoide de la mandíbula. Esto hace que sea muy prominente y que sea casi que imposible entrar por esto, ¿cierto? Entonces, pacientes que tengan alteraciones de la mordida, que tengan alteraciones de la apertura oral, sobre todo para un lado que nos va a afectar, podemos sospechar que vamos a tener problema con esto y que podremos necesitar otro abordaje diferente por la escotadura o utilizar, digámoslo, una gasa doblada o una antioclusión, los que utilizan los odontólogos para abrir la boca para ayudar a que este proceso coronoideo se desplace inferiormente y podamos tener una vía libre para el abordaje. De las alteraciones anatómicas, digamos, puede ser muy distinto de acuerdo a la fisionomía de cada persona. Lo más frecuente son el triangular, que va hasta el 50% de los pacientes, y el que es en forma de gancho de pico, y esos obviamente van a tapar más la vista, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta todas estas modificaciones anatómicas y tener estos tips o estas perlas que nos ayudan a mejorar la visualización. Eh, lo otro que ya lo estábamos comentando es que realmente si el bloqueo nasal es un bloqueo realmente del, del ganglio pterigopalatino, pues el doctor Narus en un, en un- en un debate, en una publicación de debate, digámoslo, pues, expuso unas publicaciones anatómicas en los cuales encontraban que la distancia mínima entre la cavidad nasal y el ganglio podrían ser entre 4 y 12 milímetros, variable entre 3 y 4 y 12 milímetros. O sea, esta distancia puede ser muy alta, está ocupada por tejido conectivo y por los vasos esfenopalatinos, lo que puede ser difícil que una instilación que usualmente se va hacia atrás, hacia la garganta, y que esa es la sensación de amargo que los pacientes, qué porcentaje de ese tópico que se aplica allí, pues permanecerá en esta zona. Eso entra en el debate. Entonces, si el mecanismo de acción es realmente un bloqueo del ganglio pterigopalatino, es siempre una cuestión en debate, y se piensa más que el efecto sea por el efecto sistémico de la lidocaína, de pronto por efecto irritativo que estimula el simpático, o por el bloqueo de los ramos nasales, que son finalmente y oftálmicos, que pueden parar, digámoslo, una cefalea que está más en la zona superior, en la parte frontotemporal, ¿sí? Entonces hay muchas dudas sobre esto.
y yo hasta el momento pues no realizo mucho esto. Hay algunas instituciones que no hacen el bloqueo diagnóstico infracigomático, sino que hacen el diagnóstico por vía nasal y según la respuesta hacen la radiofrecuencia. Yo realmente prefiero hacer lo que voy a hacer por radiofrecuencia, hacerlo directamente por el abordaje que se va a reponer la cánula de radiofrecuencia. Y esto para mencionar solamente que hay pues, un acceso por ultrasonido que se utiliza más que todo un abordaje supracigomático, que es útil, que hay una técnica que es segura porque han hecho estudios hasta con 411 pacientes en la Florida. Esto es de ese estudio donde no han tenido pues, supuestamente complicaciones. Sin embargo, me llama la atención que utilizan volúmenes altos y tenemos en cuenta que el volumen en mililitros, el volumen de la fosa es de 0,93 mililitros aproximadamente. Utilizan volúmenes de 3 a 5 milímetros, lo que pues me queda la duda si es que no queda en el sitio adecuado o para que llegara allá, pues hay que poner ese volumen y que quede la mayoría en la fosa infratemporal. Entonces, podría ser útil un estudio de correlación anatómica entre lo ecográfico y corroborar al mismo tiempo con una visualización fluoroscópica. Y les dejo eso como abrebocas para una posible investigación. Como conclusiones, pues tener que el ganglio pterigopalatino está involucrado pues, en el flujo parasimpático facial y que participa en un reflejo autonómico que está presente en las cefaleas primarias y esta es la utilidad que nos da acceder a un sitio anatómico que puede llegar y que podemos romper, digámoslo, ese círculo vicioso, ese círculo aumentador, digámoslo así, o de severidad para bloquear el tipo de cefaleas, a pesar de que la evidencia clínica todavía está en crecimiento, pero es promisoria. Es una estructura anatómica objetivo importante para las patologías en cuanto al bloqueo o la ablación o la modulación, porque también la colocación del estimulador es el pulsant, que ya está disponible en Europa y en Estados Unidos, pero cuesta alrededor de unos 42.000, 45.000 euros. Es muy costoso, pero ha demostrado, digámoslo, tiene estudios de costo-efectividad, pues entonces tenemos diferentes formas para acceder a este ganglio. El entendimiento de la anatomía ósea, la relación es supremamente importante, sobre todo para la seguridad y entender las posibles complicaciones y su manejo. Es supremamente importante. No asustarnos ante una complicación que puede ser leve y que podemos entender. El abordado transnasal no endoscópico con aplicadores queda en debate si realmente es un verdadero bloqueo pterigopalatino. Y el abordaje infrasigomático pues, es muy útil para el diagnóstico y para utilizar las técnicas de radiofrecuencia porque podemos manipular de una manera más eficiente la cánula para ubicarla en el sitio que deseamos. A diferencia de los abordajes intraorales que realmente pues, no hay descrito una técnica por este sitio, el abordaje suprasigomático también es difícil la ubicación cráneo-caudal y obviamente la parte intranasal, pues no he encontrado pues, una técnica donde hagan radiofrecuencia por estas vías. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, Luego una pregunta. o reclamo, sí. Claro. ¿Qué piensa de la indicación cuando el esfenopalatino es bilateral en las cefaleas trigeminoautonómicas? Hay algunas que se presentan solo con cefalea hemicraneana, pero por la fisiopatología, pues hay algunas que sí varían en lugar. Y muchas veces Sí. neuro manda bilateral. Uno sí debería hacerlo bilateral. Realmente no, yo estuve buscando mucho ese tema. Yo, pues cuando me llegaron los pacientes bilateral, yo decía, pues entonces será que bilateral bloquear las dos partes sí será, es decir, cuánto es la sumatoria de bloquear dos ganglios que son de tamaño importante y que tienen una masa, digámoslo, de parasimpática craneal bastante importante. Si yo los bloqueo, pues puedo tener una complicación allí desde el punto de vista hemodinámico. No encontré incluso pues algunos estudios que utilizan ecografía, lo hacen bilateral para cirugías nasales, para retiro de gasas, de taponamientos y hay descripción de casos donde lo hacen bilateral, sobre todo en cirugías de senos paranasales y de la nariz. Entonces, desde ese punto, cuando yo encontré eso, dije, bueno,
si lo hacen en muchos pacientes, pues yo lo haría seguramente, pero hay que tener en cuenta que es un bloqueo importante de esa parte ganglionar parasimpática y que las consecuencias desde el punto de vista hemodinámico pueden ser mayores. No sé si yo haría una radiofrecuencia de ambas porque, ¿cierto? Y realmente no lo Ah, he sí, no, hecho, ya hice los riesgos mayores. Sí, ¿sí? Y la evidencia obviamente de es mayor acuerdo. en trigeminosas crónicas, ¿cierto? Esa es la evidencia mayor. Bueno, no, mil gracias, Doc. Excelente No, charla. Yo creo que la mejor charla que nos han dado en todo. Muy, muy buena y no, gracias por tu tiempo. no, gracias a ustedes pues y la idea es que No, podamos muchas compartir gracias, excelente. con muchísimo gusto, con mucho gusto y estamos ahí entonces pendientes de cualquier, tenemos pacientes y bueno, los podemos realizar, están invitados y ustedes saben que allá tenemos la forma de mirar el cráneo, lo vamos a estar pues con el cráneo y mirando los pacientes que podamos mirarlos ya pues en vivo. Les dejo una inquietud y es importante y es que esto, yo estoy viendo las guías que hay, no hay una guía. Hay, digámoslo, hay algoritmos donde lo utilizan en cefaleas, sobre todo en los algoritmos más europeos para cefaleas, pero no hay estudios con infracigomático en cefaleas, no hay muchos estudios, es decir, lo máximo es el doctor Narus 2009 con una ablación en cefalea clúster con solamente 15 pacientes o con muy buenos resultados incluso para valoración a un año. Entonces, digámoslo, las guías que hay son guías de los seguros de los Estados Unidos para la parte económica, digámoslo así, y dice que no hay una guía que solamente es de nivel investigativo. Entonces, que de pronto ustedes una curiosidad con respecto a esto, pues estamos abiertos a abrir una línea de investigación o algo que nos permita explorar un poquito más esto, porque realmente el volumen de pacientes que tenemos es bastante. Entonces, crear una base de datos sería interesante para ampliar esta evidencia que si bien es promisoria, falta que avancemos en esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Y por aquí estamos a la orden. Muchas gracias, profesor.